Aquí lo que trata es de la sabiduría de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que tenemos que vivir una vida piadosa por medio de esta sabiduría de Dios. Y en resumen, quién es la corporificación de la sabiduría de Dios? Es Cristo. Eso es lo que entendí como resumen total, pero digamos en todo el aspecto que toca aquí el hermano, que este es el pensamiento central de Proverbio, dice que deberíamos de ir en pos de la sabiduría para poder llevar a cabo una vida piadosa en la tierra. Y esta sabiduría que procede de Dios, Jehová da la sabiduría. De su boca procede el conocimiento y el entendimiento. De su boca procede todo. Y esta sabiduría es que es más valiosa que el oro y la plata y los corales y más deseable que cualquier otra cosa. O sea que estos pasajes de Proverbio, esta sabiduría de Dios es personificada. Y cuando se hace referencia, dice, al segundo de la Trinidad Divina. O sea que cuando se habla de la personificación de la sabiduría, es el verbo que se hizo carne, es el Señor Jesucristo, quien fue hecho sabiduría, parte de Dios para todos los creyentes neotestamentarios. Entonces, y Jehová como sabiduría fundó la tierra. Recordemos que hizo la tierra, el universo, todo está hecho bajo la dirección de Él. Y en este caso, dice, la cual Jehová fundó la tierra y afirmó los cielos. Es Cristo quien es la sabiduría de Dios. O sea que si nosotros queremos ver la sabiduría de Dios, tenemos que ver a Cristo, simplemente. O sea que Él es el artífice de todas las cosas. Y además dice que es la delicia de Dios. Sabiduría y delicia de Dios. Sabiduría de Dios. O sea que en Romanos 11:33 dice que habla sobre la sabiduría de Dios. Y ahí dice, oh profundidad las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea que para mí que aquí todo lo demás viene aquí me voy a quedar en el día 2, pero todo lo demás viene a ser la sabiduría de Dios. Pero hay algo pues que me pareció importante, creo que es en el día 3, casi al final, que habla que la filosofía más alta que ha tenido Dios es con Juan y Mateo, me parece, en cuanto a esos evangelios que son muy profundos en lo que él pudo expresar. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición es poder obtener la sabiduría de Dios, pero la sabiduría a través de Cristo, ¿verdad? Y la sabiduría, pues, de Dios, que es a través de Cristo, creo que nos sirve mucho o nos complementa o nos viene a ayudar para poder, pues, en primer lugar, conocer el plan de Dios, ¿verdad? Conocer el plan de Dios, conocer lo que Dios ha preparado para lo que Él quiere, pues, porque si no fuera con la sabiduría de Dios, que es Cristo, pues cuánto tiempo no estuvimos, al menos no estuve yo, ¿verdad? Interpretando la escritura a través de sabiduría, pero no sabiduría de Dios, no que una sabiduría humana, pues, ¿verdad? Entonces creo que la sabiduría de Dios, que es Cristo, expresada en Cristo, pues lleva como fin el conocer el plan de Dios, porque sin la sabiduría de Dios, que es por medio de Cristo, no hubiera yo pues conocido el plan de Dios, ¿verdad? Su economía preciosa y entender para qué Dios crió al hombre, ¿verdad? ¿Cuál era la finalidad de Dios crear al hombre como vasos de expresión? Todo eso no se entiende, pues, ¿verdad? Con la mente humana. Entonces, a mí, la verdad, hermanos, me impresiona bastante saber y entender que es a través de la sabiduría de Dios, que es Cristo, el cual podemos comprender y entender el plan de Dios y someternos a su economía, ¿verdad? Amén, hermanos. Sí, me gusta mucho lo que tienen los hermanos, de veras que, como es la palabra del Señor, ¿verdad? Que siempre nos habla y que realmente que nosotros tenemos que poner oído, ¿verdad? A lo que el Señor
nos está impartiendo. Amén, porque realmente lo que el Señor quiere es que nosotros de veras podamos, ¿verdad? A mí me cuesta mucho captar y porque no he leído tampoco mucho esto porque me borré el avivamiento, a ver si me lo pueden mandar, por favor. Y me gusta mucho lo que los hermanos han invertido. Y amén por esta palabra, ¿verdad? Porque viene a edificarnos y cada día nosotros podemos aprender más de ella, ¿verdad? Así es que amén por la palabra. Semana, amén. Esta semana pues nos habla pues un poco de Proverbios. Venimos hablando de Job y todo lo que experimentó, lo que representa sus sufrimientos, el aprendizaje y la revelación que Job tuvo acerca de Dios y cambiar su actitud y entender también el trato fuerte y cruel de Dios con tal de que podamos reconocer que no podemos hacer nada sin Él. Pero ahora en Proverbios nos habla de un tema y menciona este tema como el tema central de Proverbios y es la sabiduría. Pero la sabiduría no es diferente al conocimiento. Lo menciona en el día 2 o 3 que hay una diferencia. El conocimiento se usa para hacer cosas, decidir cosas, pero la sabiduría es distinta. Una de las características de la sabiduría que me llaman, bueno, que me llama mucho la atención es que la sabiduría en Proverbios está personificada y está personificada por el segundo de la Trinidad, por Cristo. Entonces, la sabiduría es tan necesaria para poder llevar una vida agradable a Dios. Entonces mencionaba el hermano Mauricio, es un momento que es interesante poder saber qué es lo que Dios quiere y que nos da no solo su requerimiento, sino nos da la ayuda de la manera de cómo cumplir tal requerimiento, es decir, cumplir los estándares de Dios, una vida piadosa en la tierra, a través de obtener la sabiduría de Dios, que es Cristo. Aunque suena bastante lógico en cuanto a que es algo que tal vez pueda que hayamos escuchado, el énfasis de los primeros días es como entender lo valioso que es la sabiduría. Es más importante que cualquier tesoro, es más valioso que esto, es tan crucial, pero es importante porque nos da la capacidad de tener esa vida piadosa. No es una vida piadosa por medios humanos, sino es por medio de la sabiduría de Dios, que es esta persona maravillosa, Cristo. Entonces, eh, la primera parte describe al Señor, luego nos empieza a mencionar que necesitamos estar puestos debajo de su fluir todo el tiempo. Recibir y recibir del Señor hace que nosotros seamos llenos de tal sabiduría. Entonces, parece que son nuestros buenos hábitos, parece que son nuestras características humanas, pero en realidad es Cristo manifestándose. Y lo que hay que hacer solamente es recibirlo y recibirlo y ponernos como debajo de esta catarata, ¿verdad? No es una ducha, esto es una catarata. Cada vez que nos reunimos, venimos y nos dejamos llenar por el Señor, cubrir por el Señor. Cuando estamos solos y tenemos la posibilidad de entrar en la palabra, ahora que hemos estado entrando en los estudios vida, nos sorprendemos de lo maravilloso que es Dios. Pero en esta semana, muy importante es esto, ¿verdad? Primero ver lo valiosa que es la sabiduría. Y los primeros capítulos de Proverbios hablan de esto, ¿verdad? Hay que seguir la sabiduría, procurar la sabiduría, obtener la sabiduría. Y lo menciona, pareciera que es que habla de una sabiduría humana, pero no lo es, ¿verdad? Nos está hablando de la sabiduría de Dios, que es multiforme. Entonces, esto es maravilloso. Otra de las cosas, como mencioné ya al principio, es que la sabiduría es Cristo, pero también a este Cristo le da otro, 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 otro nombre, digamos, ¿verdad? Porque ahora Cristo es la sabiduría de Dios. Aleluya. Podemos orar de esta manera. Señor, eres la sabiduría de Dios. Aleluya, Jesucristo, eres la sabiduría de Dios. Ya sabemos que Jesús es el Cordero, que es el príncipe
el buen pastor, el primogénito, pero hoy estamos aprendiendo que también Él es la sabiduría de Dios, que es necesaria para poder llevar una vida piadosa y agradable a Dios, aceptable delante de Dios, pero también lo menciona como la delicia de Dios. Y me gustó mucho eso, porque esto me alienta a obtener más del Señor, porque entonces Él encuentra su delicia en nosotros. ¿Cómo ser deleitosos? No sé si se dice de esta manera, ¿verdad? O que Dios se deleite en nosotros al ser llenos de Cristo, ¿verdad? Al ser llenos de Cristo, Él encuentra su deleite, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La verdad es que es importante que nosotros veamos lo que constituye Cristo abundante en nosotros. Y esto es importante porque es un Cristo que no es nada más el Cristo que está inicialmente en nuestro espíritu cuando somos salvos, porque nuestro espíritu de hecho está lleno de Dios, pero si usamos la analogía de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, hay un área de nuestro ser que debe ser llenada por Cristo. Ahora vimos que es la sabiduría, así que necesitamos estar llenos de Cristo como la sabiduría de Dios. También de Cristo como la delicia de Dios. Y esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque entonces, aleluya, porque en algún punto ya no solo somos aquellos aquellos seres humanos que pues solamente no somos eliminados porque Cristo está dentro de nosotros, pero aparte de eso, poder convertirnos de esta manera, ser aceptos delante de Dios, pero no solo ser aceptos, sino llegar a ser algo agradable delante de Dios. Entonces, esto me gustó mucho. Quiero ya pues por cuestiones del tiempo, me gustó mucho el asunto de aquí, la sabiduría que es multiforme, a quién debe ser demostrada, a quién tiene que ser, dice que no está dirigida directamente, valga la redundancia, ahora no tiene que estar, no está dirigida a los seres humanos, a las personas que nos rodean, sino a los principados y las potestades, porque fíjense que la sabiduría de Dios nos ayuda a los seres humanos a vivir una vida apropiada delante de Dios. En otras palabras, Cristo viviendo en nosotros. Entonces, imagínense, ver a Cristo viviendo en la tierra expone a Satanás, ¿verdad? Expone a Satanás y lo hace ver inútil, lo hace ver derrotado, que ya está derrotado, pero esto lo hace ver aún más. Y me llamó la atención que esta sabiduría debe ser mostrada a los principados y las potestades en los aires, pero no es algo individual. ¿verdad? No es algo, aunque se inicia individual y se inicia personal, pero esto nos lleva a una expresión corporativa, porque es la iglesia quien da a conocer esta multiforme sabiduría de Dios. Ahora, nosotros, pues, pueda que muy inconscientemente tengamos el concepto de que es necesario reunirnos físicamente, pero tenemos la limitación de esta enfermedad, ¿verdad? Tenemos la limitación y la limitación de las leyes humanas que no nos permiten reunirnos. Pero a pesar de que estamos lejos, y realmente hoy estamos un poco lejos, hermano Jorge, San José de las Rosas, aquí a unos 10, 15 minutos, la hermana Elena aquí abajito a unos pocos minutos, el hermano Mauricio allá en San Lucas, dichoso. Entonces, a pesar de que estamos geográficamente ubicados no tan cerca, hermanos, estamos en el mismo sentir. Estamos disfrutando y nos estamos llenando de Dios esta tarde, por medio de leer, por medio de escucharnos, por medio de compartir. Entonces, ¿esto qué hace? En nosotros va forjando a Dios, nos vamos llenando de Él, ¿verdad? Entonces, este Cristo maravilloso, siendo abundante en cada uno de nosotros, pero siendo abundante es aquellos que se están llenando, aquellas que se están llenando. Recordemos otra vez, en nuestro espíritu estamos completamente llenos, pero nuestra vasija, que representa nuestra alma, puede que no esté tan llena o puede que no esté completamente llena. Entonces es el espacio donde nos queda laborar. Si hemos de laborar en alguna parte de nuestros seres, en esa parte, nuestra parte emotiva, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo el tiempo abriéndonos a Dios, buscando las para ser llenos, rociados de Cristo. Y ahora aprendimos
de dos formas, como la sabiduría de Dios, que se va a mostrar a las potestades en esos atributos y virtudes humanas, en esa manera de vivir una vida normal, pero sin pelear, ¿verdad? Sin angustiarse, sin estresarnos, estando conformes teniendo o no teniendo, enfermos o sanos, ¿verdad? Ese tipo de vida en concordia en nuestra familia, vivir en armonía. Entonces se logra a través de estar siendo saturados por el Señor como la sabiduría y la delicia de Dios. El hermano, la verdad que los estudios vida más que todo el avivamiento de la semana, el hermano es muy amplio en cuanto a la interpretación de la Biblia y en cuanto a la exposición. Porque aquí, usted ya lo mencionó en cuanto a la iglesia, pero él, por ejemplo, aquí en el día 4 menciona a los creyentes. A los creyentes dice que estamos en Cristo y Cristo nos ha sido hecho parte de Dios, sabiduría. O sea que nosotros los creyentes como nueva creación somos y tenemos ese Dios y no de nosotros mismos. O sea que esa sabiduría es, al tener Cristo en Cristo nosotros, tenemos la sabiduría de Él. Fácil, pero a veces no lo entendemos ni lo comprendemos porque no hay quien nos lo explique. Pero es así como el hermano lo trae. Cristo con nuestra sabiduría es todo inclusivo. Aquel que nos ha sido hecho parte de Dios, sabiduría de justicia, santificación y redención. Pero aquí más adelante, como usted ya lo mencionó, también habla que por medio de la iglesia y la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los principados, autoridades en los lugares celestiales. Y como ya lo mencionó, pues que ha sido dado, y esa sabiduría es para que Satanás entienda, para que Satanás sea avergonzado, para que Satanás sea derribado de su reino. Porque Satanás tiene su reino, sus ángeles, su esfera de gobierno. Y entonces también el libro de Daniel indica que todas las naciones de la tierra están bajo el gobierno de Satanás. Por lo tanto, incluso la rebelión de Satanás se encuentra dentro del ámbito de la sabiduría de Dios. Esto me llamó mucho la atención. Incluso la rebelión de Satanás se encuentra dentro del ámbito de la sabiduría de Dios. Pues indudablemente Dios hizo todo. Esta persona está también. Y dice, y finalmente Satanás, el enemigo, será subyugado y llegará a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero por otro lado, y también que es por medio de la iglesia, que no es como se dijo anteriormente, pues no es individual, sino que es corporativo. Y por otro lado, habla de la Nueva Jerusalén, el último, el día 6, como máxima consumación de la iglesia, está llena de sabiduría. O sea que él completa desde el inicio hasta el final, que es la Nueva Jerusalén. Y como él, como un arquitecto y constructor, diseñó todo en la mejor forma. O sea que a él no dejó nada afuera. O sea que algo que dice aquí que no, que la ciudad de la Nueva Jerusalén no es física. Y esto sería como algo como quitándole la deidad, porque es una ciudad espiritual. Y o sea que Dios se ha diseñado y construido una entidad espiritual para su expresión corporativa. O sea que Él en su sabiduría diseñó todo, construyó todo y su plan era para eso. Era para que nosotros compartiéramos la sabiduría de Él, pero Cristo Jesús. Amén. Pues la verdad que a mí me impresiona bastante lo que es la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, pues, ¿verdad? Porque lo primero, creo yo y tal vez lamentablemente no me ubico yo tanto en las lecciones que ustedes ven, pero me llama mucho la atención y espero que mi aportación pues pueda, pueda edificar, pues, ¿verdad? La iglesia del Señor. Porque más que, qué bonito es entender, saber, comprender la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús. Pero no solamente entenderla y dejarla, pienso yo, en mi caso, dejarla objetivamente, sino que tratar de llevarla subjetivamente, pues, ¿verdad? Tratar
de experimentarla tal como me viene a mi mente, tal como lo hizo este, eh, eh, los profetas del Señor, pues, ¿verdad? Tal como lo hizo Daniel, ¿verdad? Interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, diciendo, mire, eso realmente ningún hombre puede decirle lo que usted soñó, si no lo dice, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo subjetivamente se ve obrando la sabiduría de Dios en una persona, pues, ¿verdad? Y como dice la Escritura, pues, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios, o sea, se puede expresar en muchas formas. La iglesia tiene que expresar la sabiduría de Dios de muchas formas, pues, ¿verdad? Y creo que a veces eso, llevarlo a la subjetividad, es lo que uno debe anhelar, ¿verdad? Bueno, lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo, qué bello, para mí es impactante eso, ¿verdad? Pero llevarlo a la subjetividad como un Pablo cuando está siendo acusado por hereje, ¿verdad? Y mira a saduceos y fariseos y de repente viene la sabiduría de Dios y dice, miren, hermano, yo estoy siendo juzgado por causa del bautismo. Dice, para mí esa es la sabiduría de Dios obrando, ¿verdad? Subjetivamente, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es eso, ¿verdad? Que la iglesia dé a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero obrando como debe de ser, pues, ¿verdad? Entonces, qué bonito es eso para mí, hermano, qué importantísimo es eso para mí, ver cómo se logra, cómo se puede ver manifestar la sabiduría de Dios en uno a través de algo subjetivo en un momento clave, ¿verdad? Cuando uno, pues la verdad que uno dice, así como dice la Escritura, ¿verdad? En el momento a veces uno no sabe ni qué decir, pero el Espíritu le pondrá a uno las palabras. Y qué maravilloso es ver cómo la sabiduría de Dios, porque uno dice, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer esto, decir esto. Claro, en pos de la edificación de la iglesia y la manifestación de Cristo obrando en uno. Entonces, amén, hermanos, perdón, esa es mi aportación.